Dufry, a global travel retailer. Our airport shops are well-lit, open spaces located in departures and arrivals. Our departure shops offer both duty-free and duty-paid goods, thus targeting our customer base of international and domestic passengers. All these elements contribute to the overall success of the Dufry Group. Pero ahora con la figura del operador económico autorizado, ¿cómo quedan los almacenes? ¿Cómo quedan los agentes aduaneros? ¿Cómo quedan todos los que participan en el proceso importador-importador? La figura del operador económico es una figura en la que se le está dando confianza a ciertos importadores que por trabajar correctamente, apegado a la ley, va a tener ciertas preferencias para el manejo de sus mercancías. Por ejemplo, que un agente aduanero puede ser operador económico autorizado. Un almacén de depósito también puede ser operador económico autorizado. Un importador también puede ser un importador puede ser operador económico autorizado. Puede hacer todas sus gestiones. Puede hacer todas sus gestiones ante la aduana, pero para eso debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, si un importador está pidiendo que él se pueda despachar como agente aduanero, entonces debe tener a una persona natural contratada que sea agente aduanero. No es que él solito con su departamento de importaciones se va a despachar, sino que debe tener... Es ahí el papel de los agentes aduaneros, por ejemplo, que decían que iban a desaparecer al empezar el operador económico autorizado. No desaparece ninguna de las figuras. Yo creo que más bien se le da más fuerza porque el agente aduanero es conocedor de alrededor de 80 leyes que existen en materia aduanera, que eso no se enseña en ninguna universidad. Las universidades aquí, como la UAN y la UCA, están empezando apenas a impartir la materia aduanera. Entonces aquí el agente aduanero ha tenido que aprender todas esas leyes Los agentes aduaneros son los que están más capacitados, más aptos para ser operadores económicos autorizados, pues. Pues yo diría que sí, verdaderamente, porque son los que conocen mejor de todas las leyes aduaneras. Ahora, hay un detalle muy importante que casi nunca se habla con esto de los operadores económicos autorizados. Con esto de los operadores económicos autorizados, el fisco va a pasar por un gran riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? De que si un importador es autorizado como operador económico autorizado, con el afán de disminuir sus costos, ese importador puede ser que obligue a la gente aduanero que tenga ahí contratado a hacer una clasificación arancelaria de una importación que va a hacer y lo ponga en un código arancelario donde pague menos impuestos. Y eso no lo vigila la aduana, no hay forma de... Ese es un riesgo fiscal en el que se va a enfrentar la Dirección General de Aduanas. Claro que lo vigila la aduana, pero lógicamente va a tener, como dicen, al ratón cuidando la leche, o al ratón cuidando el queso. Al ratón cuidando el queso, o sea, así es sencillo. Eso casi en ningún foro se habla, pero es mi obligación como presidente de la Cámara de Aduaneros decir que el fisco va a correr un gran riesgo en tener autorizado a un operador económico que tenga la función de transporte, que tenga la función de agente aduanero, que sea importador a la vez. Que sea almacenador. Almacenador de todo. Entonces definitivamente que las aduanas de todo el mundo deben de tener mucho cuidado en la autorización de esa figura. Y esto ya empezó a regir. Esa figura en el Código Aduanero ya existe aquí, pero todavía no existen las normativas nacionales, porque cada país debe emitir normativas nacionales, porque si usted lee el Código Aduanero en lo que respecta al operador económico autorizado, es muy escueto. Solo medio definen el concepto de lo que es un operador, pero no dice cómo es que va a operar, no dice exactamente cuáles son todos los requisitos, no dice quién lo va a autorizar, no dice quién lo va a supervisar. Entonces todavía tenemos mucho camino por recorrer para que por lo menos en nuestro país se
se puede autorizar la Recientemente se figura. realizó un seminario en uno de los países de Sudamérica sobre esta figura y aparece Nicaragua incluido entre todos los países que participaron y que se dice que esto es un avance, pues, porque va a empezar a operar esto. Sí, lo que pasa es que, como te digo, en el exterior están hablando de esa temática, pero es temática nueva en los países desarrollados, es un tema nuevo. Así. Y aquí, por ejemplo, a ver, ¿cómo es que funciona aquí todo el sistema aduanero? Existen leyes multilaterales como el GATT, por ejemplo. Existen leyes regionales como el Código Aduanero. Existen leyes nacionales como la ley de autodespacho. Y también existen disposiciones administrativas, que son las circulares técnicas que emite la Dirección General de Aduanas, cuando quedan lagunas en cada una de esas tres tipos de leyes que les mencioné. Las regionales también me decía. Sí, que son multilaterales, regionales, nacionales y disposiciones administrativas. Pero todo esto lo rige la OMC. La OMC rige la parte multilateral, como por ejemplo el GATT. Pero por ejemplo en leyes regionales, eso lo rige el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, el Código Aduanero, la legislación de valor centroamericana, y después vienen las leyes nacionales. Aquí en Nicaragua ya estamos hablando de una ley nacional que viene. Ya existe un proyecto de ley nacional de aduanas. Se van a derogar las leyes nacionales que existen, como la ley de autodespacho, y va a quedar vigente una sola. Nosotros como Cámara de Agentes Aduaneros ya tenemos inclusive conocimiento de ese proyecto de ley y ya tenemos todas nuestras observaciones de ese proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para el operador económico, en el Código Aduanero regional, como le digo, es muy escueto lo que existe. En materia de disposición nacional todavía no han emitido ninguna normativa, ni mucho menos en disposiciones administrativas, que son las circulares técnicas. Entonces, no se puede comenzar ningún proyecto que no tenga una ley que lo regule. Pero también son exigencias de los acuerdos de tratados. Por ejemplo, con Europa, este tratado dicen que va a ser exigido este operador económico autorizado. Bueno, verdaderamente si en el acuerdo de la Unión Europea, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ya vienen regulaciones, pues precisamente aquí hay un equipo negociador que está encabezado por el MIFIC, que precisamente tiene que revisar todo eso. Pero siempre lo consultan con el sector privado para ver si no hay ninguna afectación.